Sí, muy buenas tardes, jóvenes. Espero que se encuentren bien. En la clase de hoy vamos a tocar el tema de reglas de productos y cocientes. Esta es la tercera sección de la unidad de la derivada. ¿Ok? Ahora bien, fíjense que en las clases pasadas ya nosotros sabemos que la derivada de una constante es cero. Nosotros sabemos, por ejemplo, utilizar la regla de potencias, ¿verdad? Y también sabemos diferenciar funciones con dos o más términos, ¿verdad? Por ejemplo, como funciones polinomiales mediante el uso de la regla de diferenciación de sumas y resta. ¿Okay? Ahora, por ejemplo, les pregunto, ¿cómo nosotros, con el conocimiento que ya tenemos, podríamos encontrarle la derivada a expresiones como estas? Todavía, ¿verdad? Aún nosotros no tenemos el conocimiento para tomar una derivada de estas funciones. Fíjense que aquí lo que tenemos es que es un producto x a la 4 multiplicado por raíz cuadrada de todo esto, ¿verdad? O, fíjense, en este caso que tenemos un cociente, ¿ok? Entonces, pues lo que vamos a aprender hoy es, ¿verdad? Estas reglas adicionales para diferenciar funciones, una función que se componga del producto de funciones o del cociente de funciones, ¿ok? Hacia eso vamos dirigidos. Fíjense, en este caso, la regla del producto, tenemos, si una función f y g son funciones diferenciables ambas en x, entonces su producto es diferenciable en x, ¿ok? Y su derivada, fíjense cuál es. Tenemos la derivada del producto de funciones es igual a ¿qué? La primera función multiplicada por la primera derivada de la segunda función más la segunda función multiplicada por la derivada de la primera función, ¿ok? Y eso es lo que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Coloquialmente hablando, decimos que la primera función, ¿verdad? Que la diferenciación del producto de funciones es la primera función por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera, ¿ok? Bueno, copien entonces esa regla, la vamos a estar utilizando por lo que queda de clase, ¿ok? Aquí tenemos regla del producto. Ya nosotros sabemos, ¿verdad? Que, por ejemplo, tenemos la derivada de este producto de funciones es igual a ¿qué? A la primera función por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera, ¿verdad? Y eso es la regla del producto. Bueno, vamos a comenzar entonces a aprender a utilizar esta regla. Por ejemplo, fíjense, en este caso nos dicen, regla del producto, queremos hallar la primera derivada de esta expresión. Fíjense que esto es un producto de dos polinomios, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces a trabajar con esa regla. Vamos entonces a ir a la pizarra. Fíjense, aquí lo que nosotros tenemos que entender es, por ejemplo, que esta función polinomial podríamos llamarla ¿qué? F, ¿ok? Esta función polinomial la podríamos llamar ¿qué? G, ¿ok? O sea, primera función y segunda función. Ahora, si nosotros queremos tomar la derivada, ¿ok?
de toda esta expresión, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros sabemos que esto es, de acuerdo a la regla del producto, es, bueno, vamos a escribir aquí lo que es f multiplicado, ¿por qué? Por g' más g', la segunda función, multiplicado por f', ¿ok? Ahora fíjense que ya nosotros tenemos f, que es todo esto, tenemos g, que es todo esto. ¿Qué nos falta? Nos falta la derivada de f y la derivada de g. O sea, nos falta este componente y este componente. ¿Ok? Fíjense que ya esta la tenemos, ya lo tenemos. Nos falta entonces esto y esto, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer eso entonces. En una parte, fíjense, en una parte nosotros tenemos f de x es igual a x al cubo menos tal cosa más 3. Por lo tanto, su derivada viene siendo que aquí 3x cuadrado, 2 por 2 es 4 y la derivada de una constante es 0, ¿verdad? Muy bien. Ahora, vamos a hacer la derivada de g. Bueno, g viene siendo 7x cuadrado menos 4x. Su derivada viene siendo 2 por 7, 14x. Y la derivada de este término es negativo 4. Y listo. Jóvenes, eso sería todo. Por lo tanto, ahora vamos a escribir la derivada, ¿verdad? Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos f. Luego, la primera derivada de g más, ¿verdad? Voy a escribirlo acá, voy a continuar acá, más lo que es g, que viene siendo c, 7x cuadrado menos 4x, multiplicado por la derivada de f, o sea, aquí 3x cuadrado menos tal cosa. ¿Y ahora qué hacemos? Multiplicamos, ¿verdad? Nosotros podemos multiplicar todo esto, ya eso sería álgebra, para entonces al final obtener ¿qué? Obtener la expresión, ¿verdad? Lo voy a dejar hasta aquí porque esto ustedes lo pueden hacer, esta multiplicación de polinomios, ¿ok? Pero la idea, les voy a dar el resultado para que después ustedes, cuando estén repasando el ejercicio, ustedes lo hagan, ¿ok? Lo corroboren. Fíjense, el resultado entonces, una vez ustedes realicen todas esas multiplicaciones que nos quedaron, lo hago para avanzar en el tiempo, ¿verdad? Fíjense que eso es álgebra elemental, por lo tanto, ustedes lo pueden realizar sin problema. Fíjense, en este caso, nosotros tenemos entonces 35x a la 4 menos 72x a la 3 más 24x a la 2 más 42x menos 12, ¿ok? Bueno, esa viene siendo la solución una vez que ustedes que multipliquen estos polinomios y combinen términos semejantes, ¿ok? Muy bien, esto es una manera de hacer este ejercicio mediante ¿qué? Mediante la regla de productos, ¿ok? Bueno, otra manera de hacer este ejercicio, una manera alterna, es la siguiente. Fíjense, esto viene siendo ¿qué? Un polinomio por un polinomio. Si nosotros multiplicamos estas dos funciones desde el comienzo, nosotros vamos a obtener un polinomio de grado ¿qué? De grado 5, ¿ok? Luego, nosotros podríamos utilizar ¿qué? La combinación de reglas de potencia y reglas de sumas y restas, ¿verdad? Para entonces tomar la primera derivada de ese polinomio de grado 5, ¿ok? Esa es otra manera de hacerlo. Los invito a que lo realicen de esa manera y corroboren su respuesta, ¿ok? ¿Dudas o preguntas, jóvenes, en ese ejercicio? No, Perfecto. Bueno, vamos a pasar entonces a otro ejercicio. Observen el siguiente. Observen el siguiente. Lo que yo borro en la pizarra, ustedes pueden hacer ese.
Pueden comenzarlo. Bueno, fíjense de este caso, jóvenes. Lo que nosotros queremos, ¿verdad? En este caso es encontrar la ecuación de la recta tangente. Volvemos con el mismo ejercicio, ¿no? A la gráfica de esta expresión, fíjense que esta expresión ya tiene que un producto de, expresiones, ¿verdad? De funciones. ¿En qué valor? Para x igual a 4, ¿verdad? Sabemos que el problema de la recta tangente es un problema de que de encontrar la pendiente de esa recta tangente, ¿verdad? ¿Ok? Por lo tanto, aquí tenemos que encontrar esos dos valores, pendiente e intersección en el eje vertical, para encontrar la ecuación de una recta tangente. Para encontrar la pendiente de una recta tangente, tenemos que recurrir a la primera derivada, ¿verdad? Entendiendo, por ejemplo, que esta primera expresión vamos a llamarle f de x y la segunda expresión vamos a llamarle g de x. ¿Ok? Primera función y segunda función. Muy bien. Ahora tenemos, por ejemplo, sabemos que la primera derivada viene siendo que la primera función multiplicado por la derivada de la segunda función más la segunda función multiplicado por la derivada de la primera función. ¿Okay? Ya nosotros tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Lo que es f, lo que es g, nos faltaría ¿qué? Nos faltaría, por ejemplo, lo que es las primeras derivadas de esas dos funciones, ¿verdad? Vamos a hacer eso entonces. Por ejemplo, f. En f nosotros tenemos que esto es 1 más raíz cuadrada de x, ¿verdad? Bueno, en realidad esto lo vamos a escribir como 1 más x elevado a un medio, ¿verdad? Lo vamos a hacer así para emplear la regla de potencias, ¿verdad? Muy bien. Fíjense que la derivada de 1 es 0, o sea, la derivada de una constante es 0. La derivada de este término viene siendo que el 1 medio pasa al coeficiente. Este 1 medio se le resta a 1, tenemos que negativo 1 medio de esta manera, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué sucede? Podríamos aquí, por ejemplo, escribirla de esta manera ahora, ¿verdad? 1 todo sobre 2 raíz cuadrada de x. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos entonces ahora a la función g. Sabemos que g es igual a x menos 2, una función bastante sencilla, ¿verdad? Le tomamos la derivada de una constante es 0, la derivada de x es igual a 1. ¿Ok? Muy bien. Por lo tanto, ya tenemos estas dos pedacitos de información, ¿verdad? Y ahora podemos decir que la primera derivada de esta expresión
viene siendo lo que es f, o sea, 1 más raíz cuadrada de x, lo que es g', mírenlo aquí, es 1, ¿verdad? Más lo que es g viene siendo x menos 2, y lo que es f', viene siendo 1/2 raíz cuadrada de x, ¿verdad? Por lo tanto, lo puedo escribir así de esta manera. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora, ¿en qué valor nosotros requerimos encontrar esta pendiente de la recta tangente? Bueno, viene siendo, ¿en dónde? Viene siendo aquí, para x igual a 4, ¿verdad? Por lo tanto, vamos ahora a evaluar esta derivada para x igual a 4. Fíjense, tenemos entonces, por ejemplo, 1 raíz cuadrada de 4, sabemos que es 2, ¿verdad? Esto se multiplica por 1, no tenemos que hacer. Aquí tendríamos entonces 4 menos 2, todo sobre 2, raíz cuadrada de 4. Raíz cuadrada de 4 es 2 más 1, serían 3. En este caso, 4 menos 2 son 2. Entre este 2, ¿qué sucede? Se cancelan, ¿verdad? O sea, esto se cancela con este y nos queda que 1 sobre raíz cuadrada de 4, que es 2. Fíjense que sería 3 más 1/2. Esto viene siendo ¿qué? Viene siendo 3.5 o 7 entre 2, ¿verdad? Tenemos eso, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Muy bien. 7 entre 2, jóvenes. Esa sería la pendiente. O simplemente 3.5, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a encontrar la intersección. Para la intersección, ¿qué nosotros necesitamos? Necesitamos el punto tangencial. ¿Ok? ¿Puedo borrar ¿Puedo borrar aquí? Sí. Aquí, por ejemplo, el punto tangencial viene siendo XY, que X viene siendo 4, y, por ejemplo, Y viene siendo ¿qué valor? Vamos a ver, aquí tenemos 1, ¿verdad? Más raíz cuadrada de 4, y luego 4 menos 2. Aquí tenemos un 2 y de aquí tenemos un 3, por lo tanto, esto es 3 por 2, esto es igual a 6, ¿ok? 4, 6. Ese viene siendo el punto tangencial. Muy bien. Ahora, ¿qué nos falta, jóvenes? Bueno, lo que nos falta es encontrar la intersección. ¿Ok? Para la intersección, ¿qué nosotros vamos a hacer? Bueno, si me permiten, voy a borrar aquí, jóvenes. Recuerden que esta clase la estamos grabando y una vez que ustedes ven el video la pueden pausar cuando ustedes entiendan que sea necesario, ¿verdad? Fíjense, para la intersección entonces tenemos que utilizar la ecuación de la recta en su forma punto pendiente. En este caso tenemos y menos y1 es igual a mx tal cosa. Fíjense que estos valores de x1 y y1 se encuentran en el punto tangencial, ¿verdad? Son las coordenadas del punto tangencial. Por lo tanto, aquí tenemos tal cosa es igual a m viene siendo 7 sobre 2, aquí tenemos x y acá x sub 1 viene siendo 4, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos? Distribuimos, ¿verdad? Tendríamos entonces algo así como 6, esto es igual a 7 sobre 2x, este 2 y este 4 se simplifican, el 2 se cancela, el 4 se convierte en un 2 que se multiplica por el 7, 2 por 7 es 14. Este 6 pasa hacia el otro lado sumando, por lo tanto sería 7 medios de x, negativo 14 más 6 sería entonces negativo 8. ¿Ok? Muy bien. Por lo tanto, aquí la intersección es negativo 8. ¿Ok? Y esa es la recta
tangente a la gráfica de esta función en el punto x igual a 4, ¿ok? Vamos a corroborar eso en Desmos. Vamos a ver si todo lo que hicimos, si lo que nosotros hicimos tiene sentido. Vamos entonces a Desmos. Entonces observen, aquí tenemos y es igual a, la función viene siendo, por ejemplo, 1 más sqrt de x. Y aquí x menos 2. El punto tangencial nosotros habíamos dicho que era el 4,6. Y luego la recta tangente nosotros comentamos que es 7 medios de x menos 8. Vamos a ver si eso es correcto. Vamos a ver si eso es correcto. Y observen el punto tangencial. ¿Dónde queda, jóvenes? Queda aquí, ¿verdad? Y observen efectivamente, ¿verdad? Que esta recta en rojo, esa recta en rojo, ¿verdad? Viene siendo la recta tangente que toca a la gráfica de la función en donde para x igual a 4, solamente en un punto, ¿verdad? Muy bien. ¿Dudas o preguntas, jóvenes? ¿Dudas o preguntas hasta aquí, jóvenes? No creo. Bien, excelente. Bueno, vamos a ver, ¿qué les parece si discutimos otro ejercicio más, ok? Y con eso ya cerramos la clase. Bueno, fíjense Uy, entonces, uy. para así terminar esta subsección de la regla del producto, ok. Observen entonces ahora este ejercicio, por ejemplo. Bueno, vamos a regresar a la pizarra y observen este caso. Por ejemplo, aquí ustedes lo pueden hacer de distintas maneras. Una manera, ¿verdad? Fue la que nosotros discutimos anteriormente. O sea, reescribir esta función que se compone de ¿qué? De tres factores polinomiales, ¿verdad? Ustedes lo pueden distribuir completo. Van a obtener entonces una función polinomial y luego tomarle la primera derivada mediante el uso de las reglas de potencias y sumas. O también podrían utilizar en este caso la de producto. ¿De qué manera podemos utilizar la del producto? Bueno, fíjense que lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Observen. Vamos a decir que esta función, o sea, este producto, sea que mi primera función. Y entonces también puedo decir que este segundo factor sea que mi segunda función, ¿ok? Eso es lo que podríamos hacer, jóvenes. Ahora bien, ¿qué nosotros sabemos? Fíjense, aquí tenemos que y' es igual a f'
primera función multiplicado por la derivada de la segunda función más segunda función multiplicado por la derivada de la segunda, ¿ok? Entonces, fíjense que ya tenemos esta, nos faltaría, por ejemplo, esta y nos faltaría esta, ¿verdad? Muy bien. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, encontrar esas dos derivadas. Por ejemplo, la de g es sumamente fácil, ¿verdad? Fíjense, aquí nosotros tenemos g de x es igual a x al cubo menos 8x. Por lo tanto, ¿qué nosotros tenemos? Esto es 3x cuadrado menos 8. Ya tenemos esa. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la próxima, ¿qué sucede con la próxima? Fíjense, tenemos que f de x es igual a ¿qué? A tal cosa y 2x menos tal cosa. Fíjense que para tomar la derivada de f, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Volver a emplear ¿qué? La regla del producto, ¿verdad? Porque aquí lo que tenemos son ¿qué? Son dos funciones multiplicadas, ¿verdad? Por lo tanto, sabemos que este asunto es el siguiente. Sabemos que la derivada de esta función que se compone del producto de dos factores o de dos funciones es que en la primera función, que es 4x más 1, por la derivada de la segunda. ¿Cuál es la derivada de este término? Viene siendo 4x menos 1. ¿Ok? Ahora, más la segunda función multiplicada por la derivada de la primera. La derivada de una constante es 0. La derivada de 4x es simplemente 4. ¿Ok? Fíjense, esta es f'. ¿Ok? Entonces, ¿qué ustedes van a hacer? Pues nada, regresamos aquí, ¿verdad? Y decimos ahora, bueno, y' es igual a ¿qué? A f. F viene siendo, por ejemplo, 4x más 1, 2x cuadrado, tal cosa, ¿verdad? Multiplicado por g'. Bueno, g' viene siendo lo que tenemos aquí, ¿verdad? Muy bien, ahora más lo que es g viene siendo tal cosa, y luego por la derivada de f. La derivada de f es todo esto, ¿verdad? Por lo tanto, aquí voy a utilizar un corchete y tenemos ahora tal cosa. Fíjense que estamos utilizando todo lo que nosotros aprendimos en el curso de matemática básica, ¿verdad? Fíjense que ahora vamos a multiplicar polinomios y también estamos utilizando ¿qué? Símbolos de agrupación, ¿ok? Todo eso lo utilizamos en matemática básica. Una vez ustedes realizan esa tarea de la matemática básica, entonces ya ahí van a obtener ¿qué? La derivada, ¿verdad? Y ese es el asunto. Yo lo voy a dejar hasta ahí, ustedes lo pueden continuar, ¿verdad? Pero esa es la idea, está ahí. ¿Dudas o preguntas, jóvenes, con relación a este ejercicio? No, yo no, yo por la tarde, a ver si me siento, a ver si un poquito más. Perfecto, excelente. Bueno, jóvenes, pues con eso ya culminamos ¿verdad? Ya culminamos la clase de hoy. Por favor, lean la lectura asignada. En particular, lo que nos queda de esta sección, que es muy poco, es discutir la regla del cociente, ¿ok? Estudienla. Y luego, los ejemplos 4, 5, los ejemplos 4 y 5, que es lo que nos queda de esta sección, ¿ok? Denle una leída antes de comenzar la próxima clase, ¿ok?